patrimonio neto de la sociedad DSA a 31 de diciembre del X8 presenta la siguiente composición. Bueno, vais a tener un patrimonio neto, tenéis fondos propios, capital escriturado, reserva legal, estatutaria, y te da dos mensajes. ¿Vale? Reserva legal estatutaria. Bueno, abajo te dice que la reserva legal son 13.000 y la reserva estatutaria son 6.000. 13 más 6 son los 19.000. Luego, de otro lado, te dice por ahí que reserva voluntaria. Otra reserva tenéis por 2.000, gastos contabilizados en reserva en el ejercicio 20X7. Bueno, esto podría ser por una disminución de capital, un aumento de capital y se ha llevado los gastos, ya sabéis que se llevan en principio a 113, ¿vale? Y lo tenéis con signo negativo, eso es como si fueran pérdidas también, ¿vale? Vale, y luego en el punto 3 tenéis que los resultados del ejercicio, bueno, los resultados del ejercicio del año anterior son 10.000, ¿vale? Y te dice corresponde a años anteriores y tenemos 30.000 como beneficio de este año. Vale, adicionalmente se conoce la siguiente información. Dice, en el ejercicio X6 la Junta General de la Sociedad acordó una reducción de capital para compensar las pérdidas del 20X5. Vale, los estatutos, o sea, hizo una reducción de capital, ¿vale? En su momento para compensar pérdidas. Si acordáis la norma también, para poder repartir dividendos tenemos que dejar la reserva legal en el 10% del nuevo capital social. En el 10% del capital social, ¿vale? Si no, no se pueden repartir dividendos. Los estatutos fijan la obligación de dotar una reserva indisponible del 5% de los beneficios, que solo se podrá utilizar para compensar las pérdidas. En el activo de la sociedad figuran activados unos gastos de desarrollo por 5.000 euros y lucen acciones de la sociedad dominante por importe de 10.000 euros. Ya sabéis que también, si tienes acciones de la sociedad dominante, tienes que constituir una reserva de carácter indisponible por el importe de las acciones que tengas de la sociedad dominante, que son 10.000. Se pide contabilizar el asiento de aplicación del resultado si a los socios se les quiere retribuir con el importe máximo que permita la normativa mercantil. Bueno, pues empezamos como siempre, vamos a calcular el beneficio distribuible, que es lo que estamos viendo aquí en este caso. ¿Vale? Cálculo del beneficio distribuible. ¿Vale? Vale, aquí partimos del resultado del ejercicio, como siempre, resultado del ejercicio. Vale, si nos vamos al balance, nosotros tenemos aquí un resultado del ejercicio por un importe de 30.000 euros. Vale, pues ponemos aquí 30.000 euros. Vale, luego, más ajustes positivos. Ajustes positivos. Vale, pues voy a ver qué ajustes positivos tengo yo por aquí. Si os fijáis, en principio no tengo ningún ajuste positivo, lo único que tengo ahí son otras reservas, ¿vale? No tengo remanente, no tengo prima de emisión, no tengo nada, lo único que tengo ahí son otras reservas, pero con signo negativo. Esas reservas con signo negativo podría venir, por ejemplo, son las típicas reservas que cuando tú haces una ampliación de capital o haces una reducción de capital, puede ser que venga de la reducción de capital que te dice el enunciado, ¿vale? Que tú tienes que pagar notarías, tienes que pagar registros, tienes que pagar todas esas cosas se llevan a la cuenta de reservas voluntarias. En este caso está con signo negativo. Si la tenemos con signo negativo, es como si tuviéramos una más pérdidas, quiere decir como si tuviéramos 12.250 de pérdidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final y al cabo eso se supone que lo tienes que compensar con las positivas, por lo tanto es como si tuviéramos 12.250 de pérdidas, 10.000 del año anterior y 2.250 de reservas que la tenemos con signo negativo, a efecto de calcular el beneficio distribuible, ¿vale? Bueno, pues vamos a meter cosas aquí. Vale, nos vamos ahora a ajustes positivos a 0, quiere decir no tenemos nada, ¿vale? Ahora, menos los ajustes negativos. Ajustes negativos. Vale, y vamos a ir poco a poco. Y vamos a explicar esto, ¿vale? Nosotros en principio, con respecto a las pérdidas que tenemos, nosotros tenemos pérdidas de ejercicios anteriores por 10.000. Además de eso, tenemos unas reservas voluntarias, ¿vale? Por 2.250 con signo negativo, que son estas que vienen por aquí que tenemos la reserva, ¿vale? En realidad, esa reserva, efecto aquí de distribuir, se considera como si tuviéramos pérdidas. Quiere decir, las pérdidas totales, en realidad son 10.000 y 2.000, son 12.250. ¿Vale? Es como si tuviéramos 12.250. ¿Sí? Vale, ahora. Nos vamos ahora a la reserva legal. ¿Vale? Nos vamos a la reserva legal. La reserva
legal. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Reserva legal. Nosotros se supone, ¿vale?, que el total de pérdida, ¿vale?, vamos a calcular lo que se llama la reserva legal efectiva. Reserva legal efectiva. ¿Por qué? Porque tengo pérdida, ¿vale? Entonces, nosotros aquí tendríamos, como resultados negativos de ejercicios anteriores, tenemos 12.250, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Luego, eso se va a compensar con reservas disponibles, que no tenemos. Reservas disponibles, cero, no hay nada, ¿vale? No tenemos. Y eso se va a cubrir con la reserva estatutaria, más la reserva estatutaria, que son 6.000, ¿vale? Y con la reserva legal, que serían 13.000. Por lo tanto, 13.000 más 6.000 serían 19.000, menos 12.250 me quedaría como reserva legal efectiva, no me quedan 13.000, me quedan 6.750. 6.750, ¿vale? Entonces, tenemos como reserva legal efectiva 6.750, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Dice que la sociedad quiere repartir dividendos. ¿Vale? Según el enunciado, ha habido una reducción del capital social por pérdida o para compensar pérdidas en años anteriores, ¿vale? Para poder repartir dividendos, ¿vale?, la reserva legal tiene que estar en el 10% del capital social. Por lo tanto, si hacemos el 0,1, nos vamos al balance y buscamos aquí el capital social. El capital social lo tenemos en 100.000. Por 0,1 por 100.000 se supone que serían 10.000. Por lo tanto, yo tengo que llevar a la reserva legal 10.000 menos la reserva legal efectiva, que son 6.750. A la reserva legal yo tendría que llevar 3.250. ¿Vale? A la reserva legal tengo que llevar 3.250. ¿Sí? Luego, además de eso, te dice por aquí también, con respecto a la reserva estatutaria, nos dice por aquí, los estatutos fijan la obligación de dotar una reserva indisponible del 5% de los beneficios, que eso se puede utilizar para compensar pérdidas. Bueno, se está diciendo ahí, la reserva estatutaria pues sería un 5% sobre 30.000. Se supone que el 5% sobre 30.000 serían 1.500. 1.500. ¿Sí? Y además de eso, como tenemos acciones de la sociedad dominante, ¿vale?, se supone que también tendría que tener una reserva de carácter indisponible por el importe de las acciones de la sociedad dominante, que se supone que son 10.000 euros. Te lo dice ahí abajo, luce acciones de la sociedad dominante por un importe de 10.000. Por lo tanto, sería también 10.000, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí, como reserva voluntaria, como ajustes negativos, tendríamos por un lado los 3.250 de la reserva legal, 1.500 de la reserva estatutaria y 10.000 de la reserva de carácter indisponible. Por lo tanto, podemos poner aquí menos como ajustes negativos, ¿vale? Tendríamos 3.250 más 1.500 y más 10.000. En total tendríamos 14.750. Sí, 14.750. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Vale? Por lo tanto, si nos vamos aquí, tendríamos como beneficio distribuible, pues tendríamos los 30.000 menos los 14.750. Eso me daría 15.250. ¿Sí?
Pero además de eso tenemos gastos de desarrollo, que también te lo dice por ahí. Por lo tanto, también te dice por ahí que el activo de la sociedad figura en gastos de desarrollo por 5.000 euros. Por lo tanto, tengo que llevar también a reservas voluntarias para cubrir los gastos de desarrollo. Tengo que llevar también 5.000. Por lo tanto, el beneficio distribuible pues serían los 15.250 menos 5.000. Se supone que me saldrían 10.250. Se supone que esto sería en principio lo máximo, con los datos que tenemos, lo máximo que podría llevar a la cuenta de resultados. ¿Sí? Vale, pues ya con todos los datos que tenemos podemos hacer nuestro asiento del reparto. Vale, pues hacemos el asiento del reparto. Asiento del reparto de beneficios, ¿vale? Pues tenemos la 129, que sería el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio hemos dicho que son 30.000. De estos 30.000 llevamos a la 112, como reserva legal hemos dicho que llevamos 3.250, por lo que hemos explicado antes. Tenemos la reserva legal efectiva, como quiere repartir beneficios, se supone que tenemos que dejar reserva legal en el 10%, que sería 3.250. Luego, a la 114, como reserva estatutaria, hemos dicho que son 1.500. Luego, la 114.0, que serían reservas para acciones de la sociedad dominante, reservas para acciones de la sociedad dominante, se supone que son 10.000. Esto sería pues las acciones que tiene la sociedad dominante. Luego tenemos por otro lado la reserva voluntaria, la 113, reserva voluntaria, que hemos dicho que vamos a llevar 5.000, ¿vale? Y luego por otro lado pues me queda la 526, que sería el dividendo a pagar, que serían los 10.250, ¿vale? Y esto sería una distribución de aplicando la resolución del ICAC, el beneficio distribuible aplicando la resolución del ICAC 5 del 3 del 2019. Vale, pues este estaría listo. Pasamos al siguiente. El 4, bueno, el siguiente, dice por aquí. Dividendo activo a cuenta. Bueno, aquí te habla del dividendo activo a cuenta. Bueno, dice, el dividendo activo a cuenta es la fórmula prevista en el artículo 177 de la Ley de Sociedades de Capital para que las sociedades de capital puedan repartir a los socios una parte del resultado devengado en el ejercicio. Esta distribución se efectuará a título de anticipo del dividendo ordinario privilegiado, que finalmente acuerde la Junta General. Por ello es habitual el uso de las expresiones dividendo a cuenta y dividendo complementario, ¿vale? Acordaros que el dividendo a cuenta era el anticipo y el complementario es lo que te falta hasta llegar al dividendo total. En el desarrollo de la regulación mercantil, el artículo 28.4 de la Resolución del ICAC sujeta la operación a las siguientes condiciones. Dice, los administradores formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la memoria. El reparto de un dividendo obligatorio a cuenta se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdida y ganancia. Esto es por si tenemos cuentas de pasivos financieros, ¿vale? Acciones sin votos, acciones de estas privilegiadas y le corresponde un dividendo determinado. Ya sabéis que se hacía una 664 a una 507. En todo caso, el reparto del dividendo a cuenta está sujeto a las limitaciones establecidas en el apartado 2, considerándose el beneficio devengado desde el fin del último ejercicio. O sea, tenemos que coger como beneficio el fin del último ejercicio. Hay que hacer una estimación también de la parte que se va a pagar del impuesto de sociedades. Respecto a qué debe entenderse por tales limitaciones, en el preámbulo de la resolución del ICAC se acuerda que consistirá en tener en cuenta la estimación del dividendo mínimo obligatorio, el gasto por el impuesto sobre beneficio y hacer una estimación de lo que se va a pagar del impuesto de sociedades. Ya sabéis que para poder repartir dividendos se supone que el beneficio después de impuestos, por lo tanto hay que hacer, yo estoy un dividendo a cuenta, todavía no se hace el ejercicio, tengo que hacer una especie de estimación del impuesto de sociedades y también meterlo también a la hora de repartir, tenerlo en cuenta. Una novedad que destaca en la resolución indicada es la aclaración introducida en el 28.5 para advertir que el acuerdo de distribución del dividendo a cuenta se puede adoptar durante el periodo en el que se haya obtenido el resultado que es objeto de reparto o en el ejercicio siguiente antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales y de la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anterior. También es reseñable la puntualización relativa a criterios a seguir en el caso de evolución adversa del negocio, en el sentido de que
Si al cierre del ejercicio el resultado fuera insuficiente para poder realizar una propuesta de aplicación del dividendo a cuenta a raíz de una evolución adversa de la actividad desarrollada por la sociedad, el importe contabilizado como dividendo a cuenta se reclasificará a la reserva, sin perjuicio del registro contable a practicar en el caso del ejercicio de la acción de restitución regulada en el artículo 278. Es decir, en el caso de que el socio reciba un importe a cuenta y con posterioridad al resultado del ejercicio sea insuficiente para cubrir el citado importe, la sociedad no tiene derecho a recibir la devolución de lo entregado, siempre y cuando el reparto a cuenta se haya efectuado siguiendo las reglas que se han expuesto. En el caso contrario, la sociedad puede dictar una acción de restitución si prueba que los perceptores conocían la regularidad de la distribución o que habida cuenta de las circunstancias no podía ignorarla. Aspecto que obviamente puede entrañar cierta dificultad. Sin perjuicio de estudiar esta vía, al mismo tiempo cabe recordar que sobre los administradores pende un deber de diligencia y por lo tanto a diferencia de los socios, el reparto incorrecto imputable a aquellos podría derivar de la exigencia de la correspondiente responsabilidad si se demuestra la irregularidad, ¿vale? Bueno, puede ser que se reparte un dividendo a cuenta y resulte que después no hay suficientes beneficios, por lo que sea, ¿vale? Y aquí ya puede entrar en situación si los administradores lo conocían o no lo conocían, actuaron de buena fe o de mala fe. Bueno, vamos a ver aquí algún ejemplillo de esto. Dice el ejemplo 4, el ejercicio 4. Dividendo a cuenta de la acción ordinaria y sin voto. El capital social de la sociedad ESA está constituido por las siguientes series de acciones. Bueno, ahí tenemos una serie A que son 100.000 acciones ordinarias con un valor nominal de 10 unidades monetarias totalmente desembolsadas. Y luego tenemos la serie B que son 50.000 acciones sin voto de 20 euros de valor nominal totalmente desembolsado y que tienen un derecho a un dividendo mínimo de un 5%. Vale. Vale. Vale, un dividendo mínimo del 5%. Luego dice, con fecha 1 de julio del X8, dice por aquí, con fecha 1 de julio del X8 se acuerda el reparto de un dividendo a cuenta a pagar el 1 de agosto. O sea, el 1 de julio se acuerda del reparto, se va a pagar el 1 de agosto, de la cantidad máxima posible. De este importe, el 50% se entregará a las acciones sin voto a cuenta del dividendo mínimo y el resto se entregará a cuenta del dividendo ordinario al que tiene derecho todas las acciones, ¿vale? La información disponible el 1 de julio del X8 es la siguiente. Dice, los beneficios de impuestos a esa fecha son 50.000 euros. O sea, yo tengo un beneficio ahí de 50.000 euros. La pérdida acumulada del ejercicio anterior asciende a 10.000 euros. La reserva legal no alcanza el 20% del capital y estatutariamente se establece la obligación de dotar una reserva en igual cuantía y con los mismos fines que la reserva legal. El estado previsional de tesorería pone de manifiesto la existencia de tesorería suficiente para la distribución del dividendo. El tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades es 25%, no existiendo diferencia entre el resultado contable y la base imponible. Se pide contabilizar el dividendo a cuenta 1 de julio y el posterior pago 1 de agosto. Bueno, para ya tiene que funcionar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Acordaros cómo se hace el esquema de liquidación del impuesto, cómo se repartía el beneficio, porque aquí lo que se va a repartir es el beneficio después de impuestos, ¿vale? Entonces tenemos que irnos hacia atrás y acordaros del esquema de liquidación del impuesto, porque tengo que meterle aquí la parte de la liquidación también la parte del esquema de liquidación del impuesto, porque yo parto un beneficio antes de impuestos, pero en realidad lo que se va a partir es el beneficio, lo que se va a repartir el beneficio después de impuestos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer una estimación del impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, si hacemos una estimación del impuesto de sociedades, pues tenemos que irnos en la cabeza ya, como digo, nos tiene que funcionar a ver cómo hacemos el tema para calcular el beneficio, o sea, para meter el impuesto de sociedades y luego tener el beneficio después de impuestos. Pues bueno, aquí en principio, si os dais cuenta, tenemos ahí, bueno, aparte de ahí tenemos dos tipos de socios, bueno, vamos a sacar los dos primero. Tenemos dos tipos de socios ahí, estamos en el supuesto 4. Tenemos dos tipos de acciones, la serie A y la serie B. La serie A son 100.000 acciones ordinarias a un precio, un valor nominal de 10, que se supone que están totalmente desembolsadas, ¿vale? Y luego la serie B, que son 50.000 sin voto, ¿vale? Un valor nominal de 20, ¿vale? Totalmente desembolsada. Y estas de aquí, que son las acciones sin voto, tienen un dividendo mínimo
del 5%. ¿Sí? Vale. Ahora, como digo, tenemos que irnos para atrás porque ahí te está dando, tenemos que hacer una estimación del impuesto de sociedades. Vale, entonces, dice que el beneficio antes de impuestos a esa fecha ha sido de 50.000. Vale, pues sabemos que el beneficio antes de impuestos son 50.000. ¿Vale? Vale, si nosotros recordamos, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Que nos hacemos por aquí esto pues, para hacer los cálculos, ¿vale? Para que lo veáis. Nosotros partimos del beneficio antes de impuestos, ¿vale? Aquí tenemos más o menos ajustes, ¿vale? Aquí tenemos el resultado fiscal, ¿vale? Resultado fiscal. Aquí tendríamos el resultado fiscal, aquí tenemos menos las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, ¿vale? Aquí tendríamos ya la base imponible. A la base imponible le aplicamos el tipo de gravamen, tendríamos la cuota íntegra. La cuota íntegra le quitamos las deducciones y bonificaciones y tendríamos la cuota líquida. Y luego ya tendríamos pues las retenciones y pagos a cuenta, ¿vale? Hay datos que nos faltan, pero bueno, yo tengo que coger, ¿vale? Y a través de esto, pues hacer una estimación del impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí un dato que sería este de aquí, que se supone que es este de aquí, ¿vale? Vale, luego me voy por aquí. Dice, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores son 10.000 euros. Eso se supone que eso se mete aquí, en la base imponible. O sea, antes de calcular la base imponible, con signo negativo. Por lo tanto, ya tengo otro dato que lo podría meter aquí. Menos bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, que serían 10.000. Si hago la diferencia entre lo que tengo aquí menos esto de aquí, hombre, aquí me faltan datos, evidentemente, ¿vale? Pero claro, aquí en principio tienes que hacer una estimación del impuesto de sociedades. Se supone que el impuesto de sociedades final, el definitivo, lo calcularás después al final, el 31 de diciembre, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer, pues con los datos que se supone que tenemos en este caso, calcular el beneficio, una estimación del impuesto de sociedades, ¿vale? Si yo le quito 50.000 menos 10.000, a mí esto me daría una base imponible de 40.000 con los datos que tenemos, ¿vale? ¿Sí? Vale, ahora si a esos 40.000 le aplico el tipo de gravamen, se supone que estaríamos aquí, serían 40.000. Si yo a eso le aplico un tipo de gravamen, me daría la cuota íntegra, ¿no? Vale, entonces a esta base imponible, a la base imponible se supone que son 40.000, le aplico un 0,25, ¿no? Un 0,25, sería el 25%, esto me daría 10.000. ¿Sí? Vale, como ya no te da más datos, pues en principio podríamos considerar, ¿vale? Que eso sería la parte de la parte aquí, porque claro, después no tenemos aquí las deducciones, no tenemos la cuota líquida, o sea, retenciones, se supone que eso es como si fuera la cuota líquida. Por lo tanto, si yo tengo que ingresar, esto sería como si yo lo llevara a la 6300, ¿vale? Sería el impuesto corriente. Y además de eso, como aquí te está dando 10.000, ¿vale? Eso como se contabiliza, por eso también se contabilizaría una 4740, bueno, la estamos aplicando en este caso, sería una 6301, ¿vale? A una 4745, ¿vale? Que sería también pues 10.000 por el 0,25, que serían 2.500. Por lo tanto, puedo suponer que aquí tengo 10.000 de la 6300 con el impuesto corriente y 2.500 que sería de la parte que viene de la base imponible negativa de ejercicios anteriores, ¿vale? La aplicación, si acordáis, era la 6301 a la 4740, por lo tanto tendría una 6300, una 473, una 475, por lo tanto tengo el impuesto corriente que son 10.000 por un lado y 2.500 por otro lado, que podría considerarse como un impuesto diferido. O sea, tendría como un impuesto de sociedades, ¿vale? La suma de las dos, 10.000 más 2.500, puedo suponer que el impuesto de sociedades sería 12.500. ¿Se ve más o menos de dónde hemos sacado eso, no? ¿Sí? Por lo tanto, el resultado, el beneficio después de impuestos, ¿vale? Sería, pues hago la diferencia. Son el beneficio antes de impuestos menos el impuesto de sociedades, ¿sí? O sea, el beneficio después de impuestos sería el beneficio antes de impuestos menos el impuesto de sociedades, ¿vale? El beneficio antes de impuestos hemos dicho que son 50.000, el impuesto de sociedades, según los datos que tenemos, son 12.500, por lo tanto se supone que el beneficio después de impuestos serían 37.500. ¿Se ve más o menos o no se ve? ¿Sí? Vale, ahora antes de repartir, pues evidentemente tenemos que atender también las atenciones legales. Tenemos ahí reserva legal,
Según nos dice por aquí, reserva legal no alcanza el 20% y estatutariamente se establece la obligación de dotar una reserva de igual cantidad con los mismos fines que la reserva legal. Por lo tanto, tendríamos que destinar un 10% a reserva legal y otro 10% a la reserva estatutaria, dice estatutariamente. Por lo tanto, tendríamos reserva legal, como dice que no le alcanza, pues sería el 10% sobre 37.500. 37.500, que serían 3.750. Luego otra obligación sería reserva estatutaria, que sería el 10% de 37.500, que sería también 3.750. ¿Sí? Y además de eso, según dice la norma, antes de repartir, ¿vale? Tendríamos que compensar también las pérdidas anteriores. Por lo tanto, las pérdidas acumuladas, que serían 10.000. Las pérdidas acumuladas de años anteriores, que serían 10.000. ¿Vale? Bueno, pues ya, resumiendo. ¿Vale? El resultado hasta el 1 de julio. Resumiendo. Vale. El resultado hasta el 1 de julio del X8, ¿vale? No ha salido 50.000, ¿vale? Luego, menos las pérdidas de años anteriores acumuladas, que son 10.000 con signo negativo, menos la estimación del impuesto de sociedades, que nos ha salido 12.500, también con signo negativo, menos la parte que destinamos a la reserva legal, que nos ha salido 3.750, también con signo negativo, y menos la reserva estatutaria, que nos dice también que tenemos que destinar 3.750. Por lo tanto, me saldría como un saldo disponible a distribuir, pues serían 20.000. ¿Vale? ¿Sí? Ahora me dice que de esos 20.000, el dividendo a cuenta de esos 20.000 se supone que el 50% iría a las acciones ordinarias y el otro 50% iría a las acciones normales, que eso te lo dice el enunciado. Dice por aquí, de este importe el 50% se entregará a acciones sin voto, a cuenta del dividendo mínimo, y el resto se entregará a cuenta del dividendo ordinario, que tienen derecho a todas las acciones. Por lo tanto, haríamos el siguiente asiento contable. Sería por el reparto del dividendo a cuenta. Esto era el 1 de julio y se pagaba el 1 de agosto. El 1 de julio del X8. Pues sería una 644. Gastos por dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero. Aquí hemos dicho que eran 10.000. Hemos calculado, era el 20.000 por el 50%, pues se supone que son 10.000, ¿vale? Y luego la 557, que sería el dividendo activo a cuenta, que son también 10.000, que sería el 50% de 20.000. Y luego la 507, que sería dividendo de acciones o participaciones, dividendo de acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero, que serían 10.000. Y por último, por la 526, que sería el dividendo a pagar, ¿vale? Que sería 10.000. La 644, sí, no, la 644. La 644 y la 507 son las acciones sin voto, ¿vale? Y luego ya el 1 de agosto sería el pago. El 1 de agosto del X8. Pues se hace el pago, ¿vale? Pues el pago sería la 507 dividendo de acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero, la 526, que sería dividendo a pagar, y todo esto por la 572
banco. La 507, pues hemos dicho que son 10.000. La 526, hemos dicho que son otros 10.000. Y a banco se supone que serían 20.000, ¿vale? Esto ya retenciones del 19%, que se pondría en este lado aquí. Quien paga retiene y quien cobra soporta la retención. Pero como no dice nada, pues en principio no vamos a meterle ninguna retenciones, ¿vale? Quien paga retiene y quien cobra soporta la retención. Por lo tanto, donde vaya banco tenéis que meter la retención, ¿vale? Si te dijera un 19%, pues tendrías que meter la 475 en el haber, ¿vale? Hacienda Pública que cobra por retenciones practicadas. Y sería pues el 20.000 por el 0,19, por el 19%. ¿Sí? Si te lo dijera, ¿vale? En este caso no te dice nada. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, pues vamos a echar un ratillo de tributario, sí, echamos una tarde bien hecha. Pasamos con tributario. Empezamos con el tema 11.